analizar en Educación Tributaria, paso a paso, y con los auspicios del estudio jurídico Nora Ruotti y asociados, estos controles que está haciendo la Subsecretaría de Estado de Tributación y esta intimación que ha dado a los contribuyentes que supuestamente han presentado el impuesto a la renta personal, su declaración de impuesto a la renta personal en forma inconsistente. En primer lugar, teníamos un video que se lanzó, que ya el video tenía algunas cuestiones que sí eran reales, que hay que controlar, y otras no reales. Pero con esta publicación que ha salido en medios periodísticos y que vamos a ir analizando, hay que prepararse y hay que presentarse ante la Subsecretaría de Estado de Tributación. Impuesto a la renta personal. Emplazan a 12.000 contribuyentes por deducciones abusivas. Dice la publicación, Tributación encontró que el 25% de sus contribuyentes presentaron inconsistencias en su declaración jurada para pagar menos impuesto a la renta personal y le dio un mes de plazo para que rectifiquen su declaración jurada. Esto es, rectifiquen el formulario 104 presentado. Puede ser del año 2012, 13, 14, 15 o 16, porque las inconsistencias controladas fueron de todos los años. Y anuncia, si no lo hacen, vamos a aplicarle la multa. Y la multa mayor es la multa por defraudación. Por supuesto que el propio sistema, al declarar y rectificar el impuesto a la renta personal, si dio menos liquidación, le va a aplicar las sanciones en forma automática, como son la mora y el interés moratorio y punitorio que aplica automáticamente el sistema. Pero fíjense lo que dice. Unos 12.000 contribuyentes del impuesto a la renta personal están bajo la lupa por supuestos abusos en las deducciones permitidas por ley, lo que hizo que estos terminen pagando menos impuestos o incluso terminen pagando 0 guaraní al fisco. Por supuesto que puede terminar pagando 0 guaraní al fisco, porque para eso justamente existe la figura de las inversiones y la compensación de la administración de las inversiones. Le estamos diciendo, dice la SED, señor contribuyente, miren que están presentando inconsistencias en sus declaraciones. Vean y rectifiquen, porque desde julio vamos a salir a controlar y vamos a sancionar. Para eso emiten este video que lo vamos a analizar al final en las redes sociales. Estos 12.005 contribuyentes que al cierre en total anuncian que hay 50.020 contribuyentes, 6.362 fueron advertidos. Usted pudo haber recibido esa advertencia por el buzón electrónico Marandú. Tiene que averiguar bien si ha recibido o no. De cualquier manera, debe verificar su declaración del 2012, 13, 14, 15 y 16 o el periodo que le corresponda de acuerdo a la fecha que es contribuyente. Los liquidadores del IRP tienen que hacer un informe a sus clientes por las posibles inconsistencias, aclarando que hay reclamos que no son verdaderos y que el contribuyente, por disposición de la ley y por lo que le vamos a explicar ahora, debe presentarse a la subsecretaría. Los liquidadores del IRP tienen los conocimientos necesarios, como también los asesores impositivos, para saber de qué estamos hablando. El artículo 13 de la ley. La inconsistencia supuesta es declarar
inversiones que superan sus ingresos anuales grabados. Y dice esta publicación, de acuerdo con la ley 4673/12, las inversiones no pueden ser mayores a los ingresos. Primero, técnicamente le tenemos que explicar a los administradores y a la viceministra que la ley de la renta personal es la ley 2421 y que ha sido modificada por la ley 4673/12. Solamente esta última ley trae 3 artículos nuevos. La ley 2421 es la que rige el impuesto a la renta personal con la redacción dada en el año 2012 por esta nueva norma. Y que esta nueva norma no establece, que esta ley claramente establece en el artículo 13 la compensación de pérdidas fiscales provenientes de inversiones. Esto quiere decir que si me permite el artículo 13 realizar la compensación de pérdidas fiscales, eso me permite declarar inversiones que superan los ingresos anuales grabados. La ley 2421, que es la que rige en su concepto modificado por esta ley del 2012, claramente dice: realizadas las deducciones admitidas, si la renta neta fuera negativa, solo la renta neta negativa puede venir de inversiones que superan los ingresos grabados. Eso no está prohibido, no solamente que no está prohibido, sino que claramente dice la ley, cuando provengan de inversiones, se podrá compensar con la renta neta de los próximos ejercicios fiscales hasta un máximo de 5 de ellos a partir del cierre del ejercicio en que se produzca la misma. Las pérdidas de ejercicios anteriores no podrán deducirse en un monto anterior al 20% de los ingresos brutos grabados de futuros ejercicios. Es decir, la ley claramente dice, lo que diferencia al gasto de la inversión es que se puede gastar solo con dinero grabado por el impuesto a la renta personal, pero se puede invertir con dinero que no ha sido declarado como ingreso anual grabado. Si se refiere la SED en un párrafo que está en el mismo artículo 13, y que nunca estuvo limitado por ningún decreto y por ninguno de los ítems del propio formulario, y que es en todos los casos aplicables, las deducciones están limitadas al monto de la renta bruta y condicionada a que se encuentren totalmente documentados, esto hace relación solamente a los gastos. Y asimismo fue reglamentado por ellos, y asimismo está en el formulario 104 que le permitía declarar inversiones, y en ninguna parte del instructivo y en ninguna parte de la declaración dice que no se podía invertir con dinero que se obtiene de ingresos que no pagaron renta personal. ¿Y por qué esto? Porque yo, como contribuyente de renta personal, tengo el 50% de mis dividendos y utilidades que no pagaron renta personal porque están exentos por la propia ley. Tengo mis ingresos de unipersonales, alquiler de inmuebles. Tengo mis ingresos que los tenía guardado en el banco hace mucho tiempo. Tengo mis ingresos de mi CDA y muchos otros ingresos. Ahora, atención contribuyente, atención asesores impositivos de las personas físicas, y mucho cuidado, porque es obligación del contribuyente de presentarse, se debe presentar a la administración tributaria. No hagan caso omiso a esa notificación, y si no recibieron la notificación y están en estas mismas circunstancias, preséntense a la administración tributaria, porque sí es obligación del contribuyente desde agosto del 2012
agosto del 2012, declarar y decir a la administración tributaria de dónde ha obtenido ese dinero aplicado a inversiones que no pagaron renta personal porque no debían pagar. Y esto está establecido en el artículo 13 de la ley y el contribuyente tiene la obligación de presentarse, porque si no se presenta, sí, la administración tiene el derecho de aplicarle esta presunción. Dice la publicación, en caso que si lo desean, por supuesto, si el contribuyente quiere liquidar su impuesto a la renta personal de acuerdo a lo que dice la ley y puede demostrar que esas inversiones fueron realizadas con ingreso lícito y no con un ingreso que no facturó sus servicios personales u otras ventas de inmuebles grabadas por renta personal, debe presentarse. Y fíjense por qué debe presentarse. Porque la propia ley invierte la carga de la prueba. Es decir, le faculta a la administración tributaria a intimarle, pero usted es el que debe presentarse. Esto está en el numeral 2 del artículo 13, presunción de renta imponible, técnicamente se denomina. Respecto de cualquier contribuyente, se presume, salvo prueba en contrario, que todo enriquecimiento o aumento patrimonial procede de rentas sujetas por el presente impuesto. ¿Qué es lo que presume la SED? Que la inversión que usted declaró es un enriquecimiento patrimonial. Sí lo es un enriquecimiento patrimonial, procede de rentas que usted no declaró, rentas de su trabajo que no declaró, rentas de las ventas de inmuebles, de muebles o cualquier otros hechos generadores que tenían que pagar renta personal y no pagaron. Pero, caso contrario, dice la ley, el contribuyente está compelido a probar que el enriquecimiento o aumento patrimonial proviene de actividades no gravadas por este impuesto. Es decir, usted se debe presentar a la administración, pedir la apertura del sumario, demostrar, ejemplo, si su ingreso gravado fue 300 millones de guaraníes y usted hizo inversiones por 700 millones de guaraníes en ese ejercicio fiscal, tiene que demostrar que esos 400 millones de guaraníes que no formaron parte de su ingreso gravado por renta personal en el año que la SED le detecta la inconsistencia, fueron realizados con dinero que ganó en alquiler de inmuebles declarados, con el 50% de sus dividendos y utilidades. Es el momento de presentar sus cuentas y cajas de ahorro y de depósitos con el dinero que usted tenía antes de agosto del 2008, que en todos nuestros libros le hemos dicho, guarden la prueba porque va a venir el momento. Y este es el momento. Hay que presentarse. Entonces, no queda otra cuestión que presentarse. Veamos ahora el video de la SED. Hay cosas que en este video tienen razón y hay cosas que no tienen razón. ¿Declaraste tu impuesto a la renta personal en forma correcta? Te sugerimos que verifiques cuanto antes y, según el caso, corrijas tus declaraciones juradas del IRP si es que declaraste inversiones que superan los ingresos brutos gravados que reportaste, salvo que tengas cómo justificarlos. Colocaciones o depósitos efectuados en entidades bancarias, financieras y similares. Compra de acciones de SAECAS cuando seas aportante a un seguro social obligatorio y cuando no seas aportante si declaraste más del 15% de tus ingresos brutos en este concepto. Donaciones que superen el 20% de tu renta neta gravada. Retenciones que te practicaron por otros impuestos, puesto que para el IRP
aún no están en vigencia. Otras deducciones por encima de lo permitido en la ley. La SED te recomienda declarar y cumplir correctamente con tus obligaciones tributarias, ya que ello te resultará mucho más económico y te evitará multas y otras sanciones que podrían llegar al 300% del monto evadido. Muy bien, y analicemos la primera parte. La primera parte hemos aclarado correctamente antes. No hay límites de inversiones en los ejercicios de renta personal declarados correspondientes al periodo 2012, 13, 14, 15 y 16, pero sí hay obligación que justifique de dónde ha sacado ese dinero para realizar la inversión, y para eso tiene que presentarse ante la Subsecretaría de Estado de Tributación. En nuestros libros decimos que todas las pruebas son válidas. Puede presentar depósitos de dinero que tenía antes de ser contribuyente. Puede presentar su declaración de IRAGRO que demuestra que sacó el dinero que ganó de su unipersonal IRAGRO, de sus alquileres de inmuebles, del ingreso de los cónyuges. Hay muchas formas de justificarlo, pero lo que no puede hacer es dejar de presentarse. Por otro lado, este tema del 15% del ahorro, desde el principio todos nuestros libros y materiales han dicho claramente que el impuesto a la renta personal es un impuesto al ahorro, porque el ahorro es una capacidad contributiva. Solamente y en forma especial, por expresa disposición de la ley, se permite utilizar como gasto deducible el ahorro que realizan las personas con una condición: que no sean aportantes a un seguro social obligatorio creado o admitido por ley. Porque esta fue una norma que se ha establecido para que las personas que no tienen jubilación puedan ahorrar, y en ese caso se tienen que dar estas condiciones. Si usted es aportante a un seguro social admitido por ley en carácter de empleado, pues lo puede ser en carácter de empleador y declaró en el campo correspondiente decíamos claramente en nuestros libros, si usted declaró en el campo 34 colocaciones de depósitos de ahorros en entidades bancarias, financieras o cooperativas, y ha declarado también el campo 30 del formulario anterior, campo 34 y campo 30, ha declarado mal. Porque si es aportante, nunca pudo llenar el campo 34. Ahí lo debe rectificar, porque si es aportante, nunca fue aplicable el ahorro en cooperativas, en bancos o en financieras como gasto deducible para los que son aportantes. Allí tendrá que rectificar. La otra cosa conflictiva es las acciones. Si usted declaró en el campo claramente lo que está establecido en el campo de inversiones y ha declarado en el 71 adquisición de derechos, títulos, acciones, cuotas de capital de sociedades y similares, acá el propio formulario, el propio instructivo de la Subsecretaría de Estado de Tributación daba toda esta lista de inversiones deducibles.
En ninguna sola parte del instructivo me limita lo que supuestamente aparece ahora en este video que me van a reclamar en los ejercicios fiscales hasta el 2016. A partir del 2017 ya no rige este marco legal, formulario 104 versión 2, sino rige este marco legal, formulario 104 versión 3. A partir de este cambio del decreto, como lo estamos explicando, sí cambian las circunstancias. Donaciones, muchas veces en educación tributaria y en todos los materiales hemos explicado los límites de las donaciones, está correcto, pero hay que diferenciar factura en exenta de entidades de beneficio público, se deben declarar en otro campo, que es en el campo 35. Ahí se deben declarar. Es muy importante que haga una declaración y que a usted como contribuyente se interese de estos temas. Recomendamos que con el profesional que le liquidó y usted mismo en forma conjunta realicen una verificación. Lo ideal, nosotros tenemos nuestro manual del impuesto a la renta personal, que es justamente este libro. Aquí hay un plan de cuentas en donde usted podrá hacerlo. Recomendamos hacer su plan de cuentas personalizado. Verifique usted. Estas son las reglas que rigieron desde el 2012 hasta el 2016. Si se ha equivocado, realice las rectificativas. Y seguimos justamente con lo que dice la SED. Otros 3.466 aportantes están bajo la lupa por declarar donaciones que superan el 20% de la renta bruta gravada. Esos 3.466 aportantes se equivocaron. Posiblemente hayan declarado donaciones en el campo, déjenme ver, en el campo 31. Cuando no se tiene recibo legal de donaciones, esas donaciones se tenían que declarar en el campo 35, que dicen justamente cuotas o aportes a entidades exoneradas por ley. Ahí tendrían que haberse declarado en el campo 35 los aportes a el Cuerpo de Bomberos, aporte a la Fundación de Kenil, aporte a las entidades sin fines de lucro. Eso también está en este material. Si usted se equivocó, haga la rectificativa y lo que declaró en el 31, declare en el 35. Y lo peor del caso, que estas cosas venimos advirtiendo desde el 2012, desde el 2013, desde el 2014. Los profesionales deben ser responsables para capacitarse día a día, porque estas cosas cambian día a día. Mientras que los restantes 2.197 supuestamente realizaron colocaciones de depósitos de ahorros o entidades financieras, adquirieron acciones o títulos por encima del 15% de sus ingresos brutos. Ya hemos explicado también esto. De acuerdo al informe de tributación, entre los que pagaron 0 impuestos, hay 60 contribuyentes que tuvieron ingresos por más de 10.000 millones, pero que registraron pérdidas fiscales, es decir, más gastos que renta, del 62,2% sobre sus retribuciones gravadas. Esos contribuyentes, como hemos dicho anteriormente, no significan que sean evasores de impuestos y que hayan declarado mal su renta personal. Lo que deben demostrar es de dónde han obtenido los ingresos para realizar esas inversiones con más gastos que renta.
En el caso que lo demuestren, eso debe ser respetado porque es lo que dice la ley. Y además, todo eso, ustedes, esos contribuyentes, han actuado como consumidores finales del IVA, que hemos ya hablado en varios programas de educación tributaria, por lo tanto hay que presentarse a demostrar. La directora de fiscalización de la SED, Noelia Fariña, aclaró que entre estos casos hay algunos incluso que datan del 2004 y del 2015, pero que recién ahora saltaron tras la revisión de los documentos. Está correcto. La Subsecretaría de Estado de Tributación tiene 5 años para verificarlos. Por lo tanto, le puede presentar los ajustes del 2012, 2013, 2014 y 2015. Lo puede hacer. Usted tiene que tomar las precauciones y presentarse hasta ante la Subsecretaría de Tributación. Remarcó que la idea no es realizar una cacería de brujas, sino que el contribuyente abone lo que corresponde. Estamos de acuerdo. El contribuyente debe abonar lo que corresponde. Lo que corresponde es lo que está establecido en el formulario 104, versión 2, en sus instructivos y en cada uno de estos incisos que me hablan de inversiones deducibles y que me hablan que se puede invertir en la compra de automóviles, motocicletas, aviones, embarcaciones, inmuebles, construcciones, derechos de títulos, acciones, etcétera, siempre y cuando yo pueda demostrar de dónde he adquirido el dinero y que no sea que proviene de ingresos que deberían haber pagado renta personal, porque, por ejemplo, vendí mi inmueble por 300 millones de guaraníes, pero en realidad, o vamos a decir $300.000, pero en realidad declaré 300 millones de guaraníes. Eso merece castigo y eso es defraudación. Entonces, estemos atentos. Llegó el momento que venimos anunciando desde el 2012. Los contribuyentes deben presentarse a justificar el incremento de su patrimonio que se da cuando las inversiones han superado los ingresos gravados por la renta personal en ese ejercicio. Los contribuyentes deben conocer la renta personal. Este libro, Primero Auxilios de la Renta Personal, es el que está dirigido más a la ciudadanía en general, a los contribuyentes, a esos 50.000 contribuyentes que hay y a los 10.000 que vendrán aproximadamente muy pronto, porque a partir del 2017 cambian las reglas. Los profesionales y los contribuyentes que quieran exactamente verificar muy bien qué hacer con sus declaraciones, tienen este libro y deben presentarse a realizar las rectificativas de lo que está mal liquidado y defender sus derechos de lo que está bien aplicado y que son las inversiones en el IRP. Continuaremos con más educación tributaria paso a paso. Y para cualquier consulta nos podrá llamar a el 660088 línea baja y con mucho gusto los del estudio Nora Ruotti y Asociados atenderán sus consultas.